El año que viene se cumplen 20 años desde que decidí emprender mi proyecto empresarial, que nuestro propósito era precisamente el de servir de conector entre las ideas y la sociedad, entre las mentes más brillantes por un lado y aquellos que tienen inquietudes por otro, ¿no? Y precisamente ese conocimiento y su impacto en las personas es lo que fue determinante en el nacimiento de Thinking Heads. El año que viene se hacen 20 años. En ese momento nos rodeamos ya, hace años ya, de un equipo de profesionales soberbio, y en estas casi 2 décadas, para que se hagan una idea, hemos gestionado conferencias de expertos en distintos ámbitos en más de 45 países. Hemos ayudado a los líderes mundiales a difundir sus ideas, a crear su narrativa, hemos hecho plataformas de conocimiento en distintos formatos y al final hemos tenido un impacto alrededor del globo. Hace unos meses nos dimos cuenta de que el nuevo orden mundial exigía precisamente un análisis integral de los temas económicos y de los temas geopolíticos. Decía Séneca que la naturaleza solo nos ha dado las semillas del conocimiento y no el conocimiento mismo. Y para que el conocimiento cambie las cosas hay que ordenarlo, hay que comprenderlo. Y eso es el gran reto precisamente en una era de las fake news, en la era de la infobesidad, de la desinformación. Y como decíamos, el mundo está cambiando y hace unos meses vimos la necesidad urgente de crear un think tank, un observatorio permanente que analizara esa nueva realidad política, económica y social. Y lo hemos llamado Global Analysis and Trends in Emerging Regions, Gates Center, precisamente. Y hoy por fin es una realidad. Para ponerlo en marcha nos juntamos 3 emprendedores, Tomás Ferradas, Eduardo Fernández y un servidor. Los 3 estamos acostumbrados a convertir las ideas en realidad. Los 3 tenemos experiencia en navegar las procelosas aguas internacionales y los 3 estamos sobre todo muy preocupados por este nuevo paradigma mundial. Después nos rodeamos de diferentes expertos en los distintos áreas de interés que el Gates Center va a trabajar: la geopolítica, el ámbito social, la geoeconomía, la tecnología y en otras tan importantes como la cultura. Y quiero dar precisamente las gracias por eso al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por aceptar, para nosotros es un honor, por aceptar la presidencia del Consejo Asesor del Gates Center, por tu generosidad, presidente, a la hora de involucrarte en este proyecto. Su visión y su experiencia, sin duda, van a tener un gran valor para todo lo que tiene que ver con el impulso de este think tank. Y al igual al resto de los miembros del Consejo Asesor, como Al-Khalil Binebine, Oslem Kumbrular, Jeffrey Sachs, Rebecca Greenspan, Elena Pisonero, Paulo Portas y Simin Hu. Quiero dar también las gracias a los que se han involucrado hasta ahora para toda la parte de desarrollar precisamente esa faceta de pensamiento que es el consejo académico, que es la pieza imprescindible y vertebral sobre la cual vamos a estructurar todo el trabajo del Gates Center y para que al final todo el material que surja de este think tank sea tremendamente sólido. Gracias en primer lugar a su coordinador académico, Miguel Sebastián, y al resto de los integrantes, Rafael Galán, Perpe y Violeta Domínguez y Mateo Valero, por aceptar la invitación a formar parte de este think tank. Todas estas personas compartimos al final una misión esencial, que es la de seguir difundiendo el conocimiento y animar a la reflexión y al diálogo. También he de decir que el equipo de Thinking Heads, en quien confío plenamente, ha aceptado con gusto participar en la puesta en marcha de este proyecto, que espero que sea igual de puntero con los otros con los que trabajamos en Thinking Heads, y que se encargará precisamente de la Secretaría Técnica y todos los aspectos de comunicación del Gates Center. Todas estas personas, como decíamos, compartimos una misión común y al final realmente nos hacemos una serie de preguntas que entendemos que son las críticas a la hora de determinar el mundo en el que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, ¿son conscientes los jóvenes de todos los cambios que se avecinan y cómo influirá esto en su futuro? ¿Son conscientes, por ejemplo, del cambio de influencia entre Occidente y Oriente que se ha producido en este primer cuarto de siglo? ¿Tienen claros de los distintos actores del panorama empresarial y económico qué potencia desempeñarán el papel protagonista en los próximos años? ¿Cómo están abordando las organizaciones supranacionales precisamente estos grandes temas sociales, en concreto como la igualdad de género? Al final lo que queremos ayudar es que la conversación se produzca. Y para esto realizaremos un análisis con rigor y con humildad. O sea, que sabemos que somos nuevos emprendedores en este mundo de los think tanks, pero creemos que abordando con la ilusión, el empuje y la tenacidad que tenemos en otros aspectos
económicos y empresariales, lograremos un gran éxito en este campo. Y al final, la idea es ayudaremos como mejor sabemos hacerlo, ¿no? Que es al final organizando, analizando la información existente, creando conocimiento, elaborando análisis y reflexiones, generando informes, artículos de opinión, escuchando a los protagonistas del cambio y sobre todo ayudando a entender precisamente qué es lo que está ocurriendo. Al final Gates Center es cambio y globalidad y sobre todo conocimiento. Conocimiento útil para la acción de todos los operadores que busquen entender más allá la realidad en la que estamos inmersos y poder generar conocimiento accionable en nuestra aspiración. Para dar un poquito hilo a esta jornada, después de esta pequeña intervención, daremos paso a Miguel Sebastián, coordinador del académico, luego Violeta y cerrará el presidente Zapatero y haremos admitiremos unas cuantas preguntas al final. Miguel, por favor, adelante. Muchas gracias. Gate es un think tank global, plural, independiente y comprometido. Global en el sentido de que no vamos a hacer análisis sobre España, ni siquiera sobre Europa, más allá de su relevancia, que por cierto es menguante, como región mundial. Plural, y se puede comprobar en la composición del Consejo Asesor, está abierto a todas las opiniones que, por supuesto, respeten los derechos humanos, el diálogo, el avance social y el progreso económico. Independiente no solamente de las fuerzas políticas y, por supuesto, de los gobiernos, sino también de las empresas o de los poderes económicos. Y comprometido porque estamos defendiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030. Nuestro análisis va a ser estructural, es decir, no vamos a hacer coyuntura en el sentido habitual, ¿no? Excepto aquellos acontecimientos que puedan tener un impacto en las tendencias globales, o bien acelerándolas o bien frenándolas. Esto ha podido ocurrir con la pandemia o más recientemente con la invasión de Ucrania. Productos. Vamos a ir avanzando poco a poco. Va a ser, por tanto, un catálogo dinámico que irá creciendo a medida que Gate vaya consolidándose en su trabajo y en su equipo. Nuestro output se va a ofrecer en 3 idiomas, español, inglés y chino, que podrán ser elegidos por el usuario en cada momento. Y voy a describir algunos de los productos. Tendremos un tema de la semana en formato vídeo, con un texto de acompañamiento, evidentemente en frecuencia semanal, unos artículos escritos bien por el equipo o bien por invitados externos, unos dardos que llamamos, que son píldoras breves en formato vídeo o podcast con frecuencia no periódica y que está abierta a aportaciones externas, y unos debates en formato de webinars que lo protagonizarán tanto el equipo académico como el Consejo Asesor o invitados externos y que tendrá en principio una frecuencia mensual. Nuestro primer webinar va a versar sobre las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Para una segunda etapa, barajamos la elaboración de un informe mensual y unos libroforum, es decir, unos foros de discusión sobre la bibliografía que nosotros mismos recomendamos en la página web y en la que participarán expertos en la materia y, en su caso, el propio autor o autora. ¿Qué temas va a abordar de entrada Gates? Bueno, en el área económica y tecnológica, y luego Violeta hablará del área social, vamos a tratar de responder a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué países ganan o pierden peso en el escenario económico mundial? ¿Cómo se desplaza el centro de gravedad económica y comercial dentro del planeta? ¿Y qué perspectivas hay para 2030 con estas tendencias? La segunda, ¿cómo ha cambiado el papel de Europa en el mundo y si el euro ha ayudado o ayuda a frenar esta tendencia decreciente? La tercera, ¿cuáles son los países ahorradores y prestatarios, es decir, los que tienen superávit o déficit exterior, y se ha cambiado esa lista en los últimos años, y qué países tienen como consecuencia de ello más deuda externa y son más vulnerables a las crisis globales? ¿Cuáles son las principales divisas del mundo y si están cambiando con el tiempo, tanto como reserva como comercio? ¿Cuál es el peso del sector público en las diferentes economías? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Los países con más sector público tienen más déficit necesariamente y más deuda pública necesariamente?
cuál es el papel de la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, en los flujos comerciales, cuál es la evolución del comercio electrónico y las criptomonedas, cuál ha sido la evolución de la pobreza mundial, ¿es compatible reducir la pobreza con un aumento de la desigualdad? ¿Cómo evolucionan las emisiones de CO2 en el mundo? ¿Se deben ajustar en función del PIB o en función de la renta per cápita? ¿Cómo está cambiando el modelo energético? ¿Cómo se distribuyen las principales empresas en el mundo? Y si se está revirtiendo la tendencia a la globalización, es decir, el fenómeno que se llama desglobalización o deslocalización industrial, vuelta a la agricultura de proximidad, extensión del teletrabajo, etc. Ya tenemos una respuesta, aunque sea parcial y modesta, a la primera pregunta, es decir, a la pregunta de qué países ganan y pierden peso y cómo se desplaza el centro de gravedad de la actividad económica y comercial mundial. Y esa respuesta la da el indicador Gravity Center Gate, que es un indicador hecho por nosotros y que estima cuál es geográficamente el centro de gravedad de la actividad económica y comercial mundial y cómo se ha ido desplazando a lo largo de los últimos 60 años. Este indicador, Gravity Center Gate, lo vamos a presentar muy pronto aquí y estará, por supuesto, todo disponible en la página web. Es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecer muchísimo a Thinking Heads y sobre todo agradecer al presidente Zapatero que me ha dado el honor de pertenecer a este grupo de pensadores, porque eso es lo que somos. Tras muchos años de haber vivido y trabajado en todo el mundo, en los continentes de todo el mundo, es el momento, creo, que ha llegado de la reflexión y el pensamiento para poder de alguna manera plasmar todo lo que esa gestión nos ha llevado de bueno y de malo. Como comentaba el colega Miguel Sebastián, ha comentado varios términos como pobreza, desigualdad, que son económicos, pero que indudablemente también van de la mano de lo social. Es imposible ver desde un aspecto social sin tener en cuenta la economía y viceversa, y lo mismo lo político. Por eso desde Gate Center tenemos la intención de tener una reflexión y un pensamiento únicos con puntos de encuentro justamente en todos ellos. Estamos pasando por unos momentos difíciles, coyunturales, como decía Sebastián, pero que a su vez eso hace más fuertes las brechas estructurales. Si pensamos en la pandemia, pensamos en la guerra de Ucrania, pensamos en todos los grandes momentos y crisis que se están viviendo en los últimos años y meses, indudablemente esto está afectando hacia los índices sociales, como pueden ser ámbitos muy amplios que tenemos en lo social, la salud global, el empleo, la educación, la nutrición y, por supuesto, las desigualdades. Por todo esto es imperante que desde Gate podamos enfrentar, identificar cuáles son esos retos que tenemos por delante, tratar de priorizarlos y encontrar respuestas a estas preguntas que están ahora mismo sobre la mesa de todos los países del mundo. Para esto es importantísimo también poder llegar a conclusiones, poder llegar a definir nuevas fuentes de financiamiento de la cooperación al desarrollo, poder también hacer alianzas estratégicas con nuevos socios que tal vez hasta ahora no han aparecido en nuestros escenarios. Todo esto significa cambios muy importantes y que tendrán que tener sus tiempos y mucho conocimiento y mucha capacidad para dialogar. Insistimos en todo esto desde Gate, sobre todo en estas alianzas estratégicas que tendremos que hacer porque nadie solo, ningún agente solo, ya sea social, político, puede hacerlo de una manera. El sector privado, la sociedad civil, lo público, todo debe ir de la mano para que podamos llegar a estos resultados. Por ejemplo, voy a dar muy breves ejemplos, solamente para que veamos cómo el ámbito social nos marca en esta nueva etapa. La salud, indudablemente después de la pandemia, en este momento todavía con pandemia, la salud global es un tema que nos va a marcar fuertemente y que tendremos que ver de qué manera vamos a enfrentar las consecuencias que nos deja esta pandemia, cómo gestionaremos todo lo que viene para solucionar esta pandemia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los países menos desarrollados, en distribución de vacunas, etc.
Junto con esta pandemia y con todos estos efectos que nos han dejado, viene la educación. La educación ha sufrido un retroceso muy fuerte en el aprendizaje que tendremos que tratar de rescatar y que tendremos que tratar de volver a encontrar una solución, porque nos espera una generación de niños y de jóvenes afectados fuertemente por todo lo que ha ocurrido. Esto nos lleva a pensar en los jóvenes y también en el empleo productivo, el empleo de calidad. También está siendo afectado y fuertemente por todo lo que estamos viviendo. Pero todo esto, y para terminar y ser muy breve, sobre todo significa transversalizar con lo que es la inclusión social, es decir, con no dejar a nadie atrás. Cuando hablamos de inclusión estamos hablando de todos los grupos vulnerables, desfavorecidos y de todos los grupos que tienen el poder también y que escriben las políticas públicas. Y esto es algo muy importante. No quiero olvidarme, y sin hacer un fuerte hincapié en la identidad, en todo lo que es la defensa de la identidad de género y de las mujeres. Las mujeres han sido fuertemente, yo diría que mayoritariamente afectadas por todas estas crisis que se están dando en estos últimos años. En este contexto, indudablemente, tendremos que tener también una transversalización con el tema de la posición de la mujer. Hay mucho camino hecho, pero nos queda mucho camino por delante también. Por eso nos planteamos en GATE el diseño de bienes regionales y bienes globales, que creemos que de alguna manera podrá ayudarnos a investigar, a estudiar y a llegar a afrontar esta nueva ola que nos viene también, sin olvidarnos, de los refugiados, los migrantes, la hambruna y la ayuda humanitaria. Todo esto, en definitiva, que nos lleve a poder ayudar a esas desigualdades, en definitiva, la pobreza pueda ir decreciendo. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Aunque pueda resultar sorprendente, creo que por una vez en mi vida voy a ser más breve quienes me han precedido en el uso de la palabra, lo cual es, en fin, es casi excepcional y muy infrecuente en las personas que tenemos una trayectoria política dilatada. Dos ideas. La primera, expresar mi felicitación a Daniel y a los promotores por esta idea de constituir un nuevo think tank que nace con una pretensión, como su propia naturaleza supone, humilde, modesta, contribuir al conocimiento, a las ideas. Debe partir de esa consideración, de la humildad, de la modestia, de escuchar, y me parece que es fundamental que eso se realice en este momento en nuestro país, pero con una perspectiva global, como se ha subrayado aquí, con un marcado carácter de pluralidad integradora para afrontar esa visión que tenemos hoy en día en torno a los grandes retos de esta primera parte que nos ha dejado el siglo XXI. Es esencial que la tarea del rigor, de la investigación, del estudio, del análisis, del contraste de posiciones, se fortalezca en este momento histórico. Eso exige perspectiva de largo plazo, exige mirada amplia, exige en una sociedad global, en una economía global, tener un hilo conductor global para que podamos afirmar verdades incontestables. Las verdades incontestables a lo largo de la historia se han llegado a ella a través de la reflexión y del tiempo. De la reflexión y del tiempo. Del método académico, del método de la investigación, del método del análisis. Por algo las universidades son las instituciones públicas que más historia tienen, que más han perdurado. Ese es el método que GATE, y con un director académico como Miguel Sebastián y con su equipo, vamos a mantener. Pretendemos, pues, aportar al debate social. Creemos que las mejores sociedades son las que tienen una deliberación pública más intensa, más abierta en las ideas, con más rigor. Y, en segundo lugar, quería expresar mi compromiso. Mi compromiso para presidir el Consejo Asesor
un consejo asesor que, como han visto por su composición, tiene una representatividad importante, una cualificación notable, que expresaremos nuestra opinión, nuestra orientación desde nuestra experiencia al equipo académico. Parece importante subrayar, para terminar, que vivimos en una sociedad global, como Martin Wolf escribió no hace mucho, en una economía global, pero no tenemos ni estructuras globales de Estado, ni gobiernos global, ni un gobierno global, y necesitamos más debate global. Si hay una sociedad global, necesitamos un debate global, un debate abierto, un debate que en épocas de crisis, como decía Hannah Arendt, debe prescindir de los preconceptos e ir en busca de las ideas fuerza de futuro y de las verdades que deben resultar incontestables. Esas verdades, como decía antes, son las que van afirmando los pilares del progreso y de la civilización, y necesitan tiempo y reflexión. El tiempo y la reflexión que le va a dedicar Gates Center en ese afán, en esa tarea de aportar socialmente nuestra contribución. Con modestia, con humildad, con apertura a todas las ideas, por supuesto, e intentando que nuestra contribución al menos sea considerada como rigurosa y respetuosa.